Libro de Hebreos, por favor, en su Biblia, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo para introducir este tema que quiero desarrollar hoy, lo que Dios ha puesto en mi corazón para desarrollar hoy, en el verso 17 al 19. Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Acompáñenme en oración. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, porque podemos venir en esta noche para aprender de que tu palabra nos dice que confiados en Cristo podemos estar firmes en todos los momentos de nuestra vida, seguros en momentos de tormenta, momentos de dificultad, momentos de adversidad, de aflicción, en los momentos más oscuros de la vida, confiando en Cristo. Podemos permanecer a pesar de lo fuerte de la tormenta, a pesar de lo fuerte del viento, de las olas. Permaneceremos firmes, porque tú estás con nosotros, Señor. Te pido que por favor bendigas tu palabra. Queremos recordar que eres tú, Señor, nuestra ancla, nuestra roca eterna, el que nos da abrigo en medio de la tempestad. Te alabamos y te honramos, por Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Tanto en la vida general, por supuesto, en toda área de nuestra vida, y más en la vida cristiana, nos encontramos dificultades. Nadie nos ha dicho que todo iba a ser fácil. Cuando vinimos a Cristo como Salvador personal, cuando nos arrepentimos del pecado y pusimos la fe en Cristo, no se nos prometió una vida llena de rosas. Nosotros sabíamos que iban a venir tormentas, sabíamos que iban a venir momentos difíciles, sabíamos que iban a venir aflicciones, adversidades. El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabe lo hermoso de ese versículo que termina diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo? Entonces podemos saber de que vendrán momentos difíciles. Una nave, un barco anclado en el mar, por más fuerte que sea la tormenta, por más que se mueva al ritmo de las olas, por más que parezca que la nave está a merced de la tormenta, bajo el poder de su fuerza, bajo el poder de un viento tan fuerte que pudiera hundirlo, con el agua combinada, nos hace pensar en lo que es nuestra vida. Nos hace pensar en los momentos que a veces nos golpean a nosotros. Momentos de tormenta, momentos de adversidad, momentos de aflicción, en algunos casos momentos que Dios permite que vengan a la vida, en otros casos nosotros mismos hemos iniciado tal vez ese momento de tormenta, pero al final estamos pasando por un momento difícil, al final estamos pensando que ya no hay más solución, que queremos tirar la toalla, que esto va a terminar mal, pero siempre hay algo. Si vemos un barco, podemos ver una línea delgada que va hasta el fondo del mar. Una línea de lo cual está anclado, sin importar las olas, sin importar el viento, sin importar la tormenta, va a permanecer si el ancla está firme en el fondo del mar. Nosotros, por más dura que sea la tormenta, por más fuerte que venga, si estamos en Cristo y confiamos en Cristo, vamos a permanecer.
Vamos a estar fuertes en el Señor. Digo esto, hermano, porque sí, hay mucho que enseñar en la Biblia, hay mucho que hablar de lo que nosotros deberíamos de ser como creyentes, de ser mejores en nuestra vida. Pero déjeme decirle algo, tenemos que recordar que hay tormentas, pero el Señor está con nosotros. Tenemos que recordar que hay momentos difíciles. Lo que él dice en el verso 18, dice que para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Déjeme decirle algo, Dios no miente. La Biblia enseña que Él es verdad, que Él es veraz. La Biblia enseña que lo que Él prometió, Él cumple. Y lo hemos visto en la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido. Dios no miente. Podemos estar seguros de eso. Vea, la gente nos va a mentir. Yo le decía hoy en la mañana a los maestros en la reunión de que la gente nos va a fallar. Nuestros amigos nos van a fallar. Pero hay uno que nunca nos falla, y ese es Dios. Él siempre va a permanecer. Él dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está hablando de los creyentes. Cuando habla de asirnos, es tomarnos, es agarrarnos, es poder estar fuertemente anclados en el Señor, es saber que Él es nuestra roca eterna, es saber que en medio de la tormenta Él nos va a sostener, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. El único que nos sostiene es el Señor Jesús. A veces se nos olvida. A veces nosotros pensamos que todo pasa y decimos: bueno, ya estoy cansado, ya no quiero batallar, ya no quiero luchar, estoy agotado, y queremos tirar la toalla. Pero se nos olvida confiar en el refugio, en el que nos da abrigo. Aquel que dijo David: es nuestro castillo, es nuestro refugio, es la roca eterna, que es el Señor Jesucristo. Él dice: un fortísimo consuelo. Y luego en el verso 19 dice que los que tenemos, la cual tenemos, como segura y firme ancla del alma. Podemos estar seguros, podemos estar confiados que nuestra salvación es eterna. No hay nada que nos la pueda quitar. Pero igual esté confiado en que el Señor está al lado suyo, en que Él no le va a abandonar. Por más que nosotros queramos soltarlo, por más que ya no queramos seguir adelante, el Señor va a estar a nuestro lado. El Señor nos va a tomar, el Señor va a tomar fuerte de nuestra mano. Él no nos dejará, pero tenemos que confiar en Él. En el libro de Mateo, capítulo 14, nos encontramos en Mateo 14 una de las historias que creo yo que son de las más conocidas. Una de las historias que nos hace pensar en no quitar la mirada de Cristo y recordar que el Señor Jesús siempre está a nuestro lado. Recordar que Él pelea por nosotros. Recordar que Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos da de su protección, de su providencia, de su consuelo a nosotros. Porque cuando vemos el libro de Mateo, capítulo 14, nos damos cuenta de cuando Pedro camina en el mar. Y vemos lo que sucede. Ahora veamos el verso 22, Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 33. Siga con la vista mientras yo leo, para que podamos entender lo que muchas veces a nosotros como creyentes nos sucede. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Ahora nos encontramos aquí algo que hemos visto, algo que hemos leído en los evangelios, algo normal. El Señor Jesús está con una multitud, el Señor Jesús enseña a la multitud, despide a la multitud, sus discípulos se van primero y nos encontramos algo importante acá. Ahora note por favor en el verso 24 que menciona que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Llamo su atención que muchos de los discípulos de Cristo eran pescadores. Muy probablemente antes habían estado en alguna otra tormenta. Puede ser que esta fuera la más difícil. Puede ser que no habían visto en su vida una tormenta tan fuerte como esta. Sin embargo, sabían mientras estaban en el mar pescando de que iban a venir tormentas y tenían que estar preparados. Usted y yo necesitamos saber que va a venir tormentas en nuestra vida. Usted y yo tenemos que saber que van a venir momentos difíciles a nuestra vida. Usted y yo tenemos que saber que habrá momentos de enfermedad, que habrá momentos de tristeza, que habrá momentos de aflicción. Usted y yo tenemos que entender que estamos en una guerra, en una batalla, y no todo será paz y tranquilidad. Habrá momentos duros. Que usted no entienda eso. Y que después de un momento en que sea un poco sacudido diga, dejo todo y me voy. Pues usted no ha entendido lo que Dios dice en su palabra. Usted no ha entendido lo que está ahí. Hay algunos creyentes que piensan en las cosas de Dios todo cuando va bien. Usted ve algunas iglesias llenas y es porque muchas veces va bien. Apenas las cosas empiezan a ir un poquito mal, ya se empiezan a alejar, ya se empiezan a ir. Porque muchos no entienden que en la vida cristiana, claro, hay un gozo, que es el gozo que nos da el Señor, amén. Pero viene aflicción, vienen momentos duros, vienen momentos tristes, vienen momentos donde no somos entendidos, vienen momentos donde hay enfermedad, vienen momentos donde alguien de la familia sufre, vienen momentos cuando realmente tenemos que estar tomados de las manos de Dios. Vienen momentos en los cuales nosotros necesitamos decir, bueno Dios, solo confío en tu gracia. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Cuando Pablo le había rogado al Señor por un aguijón de la carne, no nos dice cuál es, pero el Señor, dice Pablo que 3 veces le había rogado al Señor y le había dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo ahí, también yo me gloriaré en debilidades, en adversidades, en afrentas, porque entre más débil soy, más fuerte me hace el Señor. Sí, hermano, vamos a pasar tormentas, pero con el Señor venceremos en medio de esa tormenta. En un momento donde vemos algo que podría ser normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vemos en el verso 28 que dice que Pedro responde. Cuando ellos ven a la lejanía o empiezan a ver, están tratando de hacer que el barco pueda entrar, o sea que el barco pueda estar estable. Probablemente el agua estaba entrando, probablemente ellos podían ver todas ese viento o escucharlo, era en la noche, y sentir que iba para uno u otro lado. Cuando podemos ver que ellos tratan de hacer que están peleando contra esa tormenta, el Señor Jesús está ahí. Ellos no lo reconocen. Probablemente por la oscuridad de la noche no se dan cuenta quién es. Y Jesús les habla y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos supieron, por lo menos Pedro pudo saber, ese es Cristo. Reconocer la voz. Y sucede esto, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces dudamos de lo que Dios puede hacer? ¿Cuántas veces dudamos del poder de Dios? ¿Cuántas veces nosotros dudamos de que Dios nos puede ayudar? Pedro pudo bajar de la barca. No sabemos si dio un paso, no sabemos si dio 20 pasos, no sabemos cuánto caminó, pero él caminó sobre el agua. Él podía saber, ahí estaba haciendo algo que nunca hombre
aparte de Cristo. Pero quitó su mirada del Señor. Muchas veces quitamos la mirada del Señor. Y muchas veces vemos lo que el mundo ofrece. Y muchas veces vemos las tormentas. Y muchas veces nosotros vemos que la cosa está complicada y decimos, mejor estuviera como antes y mejor no me acercaría más a la iglesia para que las cosas estén bien. Y ya no serviría más a Dios. Y ya no haría más cosas para el Señor. Pedro comenzó a hundirse. A lo mejor Pedro vio las olas tan fuertes. A lo mejor Pedro sintió la corriente que lo jalaba. A lo mejor Pedro pudo ver cuando él pudo bajar de la barca y volvió a ver tal vez la barca. Él pudo ver donde la barca se movía, cómo el agua la hacía, y empezó a hundirse. Cuando usted y yo quitamos la vista del Señor, nos vamos a hundir. Cuando usted y yo ya quitamos la mirada de Él, cuando usted pone la mirada en su trabajo, cuando usted pone la mirada en su profesión, cuando usted pone la mirada en su familia, cuando usted pone la mirada en lo material, cuando usted pone la mirada en otras cosas que no sea Cristo, se va a hundir. Se va a ir alejando. Ya no va a estar firme. Ya no va a estar anclado. Cuando usted ve lo difícil que es la tormenta, o cuando usted puede ver lo que el mundo está ofreciendo, cuando usted puede ver todo lo que está sucediendo y quita su mirada de Cristo, va a empezar a hundirse. Ahora, este pasaje que conocemos, hay tres cosas aquí que pasaron por lo que Pedro comenzó a hundirse. Y eso es lo que yo quiero rescatar en esta noche. Número uno, Pedro olvidó cuál es la fuente de todo poder. En el verso 28 dice que cuando Pedro le mencionó, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros podemos pensar mal de Pedro. Nosotros podemos decir que Pedro era tortero. Nosotros podemos decir Pedro siempre hablando, siempre metiendo las patas, pero fue el único que caminó sobre el agua. Él estaba ahí, él estaba listo. Señor, si es usted, deje que yo camine en el agua. Él descendió y mientras su mirada estaba puesta en Cristo, mientras él confiaba en la fuente que es todo poder, escúcheme bien, usted y yo tenemos que confiar en la fuente de todo poder. No somos nosotros la fuente de todo poder, es Jesucristo. Efesios capítulo 6, del verso 10. Efesios 6, 10. Pablo está hablando de la armadura, de la guerra, la lucha, la batalla espiritual. Y en Efesios capítulo 6, el verso 10, él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿En quién? Pablo no está diciendo fortalezcanse en su conocimiento. Usted, entre más conocimiento tenga de la Biblia, más fuerte va a estar. Él no está diciendo usted fortalezcase en su habilidad. Entre más usted trabaje y sirva al Señor, más fuerte usted será. No, Él dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene de Cristo. La fuerza viene de Él. Él le menciona, Él dice dónde está la fuente de todo poder. En Romanos capítulo 8, el verso 31 al verso 33. Note por favor lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. El capítulo 8 del libro de Romanos, verso 31 al verso 33. Pablo hace aquí varias preguntas. Él dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hace la pregunta: ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él está diciendo, hace la pregunta, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjeme decirle que nadie puede en contra de Dios, porque Dios es
todopoderoso. He escuchado gente decir: es que ya no puedo, es que ya no tengo fuerzas. Pues ahí está el error. Usted confía en sus fuerzas, confía en las fuerzas de Cristo, confía en el poder de Él. Pídale a Él que Él pueda darnos fortaleza en medio de esa dificultad. Pídale a Dios que Él pueda ayudarle en medio de tanta adversidad, de tanta aflicción, en medio de tanta tormenta. Que sea Dios el que le pueda ayudar a salir adelante. No confíe en usted. Usted y yo somos débiles. Pastor, usted no me conoce. Yo tengo 30 años de ir a la iglesia, 40 años de ser creyente. Aunque tenga 100 años, usted seguirá siendo débil, porque todo el poder lo tiene Dios, la fuente de todo poder. En el libro de Juan, capítulo 6, Juan, refiriéndose a este mismo evento, en capítulo 17 y 18, Juan capítulo 6, versos 17 y 18, note aquí por favor. Que nos habla de lo fuerte del viento, de que era contrario, de que tenían por qué temer. Dice el verso 17: entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y si usted sigue leyendo uno de esos versículos más adelante, ellos tuvieron miedo. La Biblia está dando una razón de que ellos tenían por qué temer. Su vida estaba peligrando. La vida de ellos sabían que podía terminar en ese momento. Tenían por qué tal vez estar preocupados, pero no estaban confiando en la fuente de todo poder. No estaban confiando en Cristo. No estaban confiando en el poder del Señor. Pedro no tenía que confiar en Él. Pedro no tenía que confiar en su habilidad. Pedro tenía que aprender a confiar en Cristo y saber que Cristo era más que la tormenta. Déjeme decirle que no hay tormenta tan grande con la que el Señor no puede. Tiene que aprender a confiar en Él. Por eso es que en Hebreos nos habla de que firme es el ancla, hablando de que podemos estar seguros en el Señor. Pero note otra cosa en Mateo capítulo 14. No solo Pedro olvidó cuál era la fuente de todo poder. En el verso 22, Pedro perdió la confianza en el plan de Dios. Vea lo que dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. El Señor Jesús lo que les dijo es: vayan al otro lado y me esperan. El Señor Jesús les está diciendo a ellos: yo voy a despedir a la multitud, yo voy a hacer que la multitud se vaya. No sé si les habrá dicho lo que hizo después, que se quedó en el monte orando aparte. Pero Jesús les mandó a ellos: tomen el barco, vayan al otro lado y allá nos vemos. Déjenme decirle algo: hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia habla de la voluntad de Dios, y yo no estoy hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara en la palabra del Señor. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La Biblia habla claramente de lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo mismo para todos los creyentes. Amén. Pero el plan de Dios es diferente. El plan de Dios para mi vida no es el mismo plan de Dios para su vida. Pero Dios les dice a ellos: vayan al otro lado. Ellos podían estar seguros de que iban a llegar a la otra ribera. ¿Cómo estaban seguros? Porque el Señor les prometió. El Señor les dijo: vayan al otro lado. El plan de Dios es perfecto.
Este hombre se dejó dominar, este hombre se olvidó, este hombre empezó a ver toda la tormenta, empezó a ver las olas, empezó a ver lo fuerte del viento y empezó a hundirse y le dijo: Señor, sálvame, olvidándose del plan de Dios. Nunca tenemos que perder de vista que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ve el caso de José en el libro de Génesis. José, por más mal que le fue vendido por sus hermanos, fue aborrecido por ellos, fue esclavo en una tierra extraña, trabajó para un hombre llamado Potifar. La esposa de él le acosaba todos los días. La Biblia dice que todos los días lo buscaba. La esposa de Potifar, al ver que José era un hombre de convicciones, un hombre íntegro, lo que hizo fue levantarle un falso y fue a dar a la cárcel. Por más dura que fue la situación, la Biblia dice: Jehová estaba con José. Vea por favor Génesis capítulo 39. El libro de Génesis capítulo 39. Y el verso 2, y luego brincaremos al verso 20 y verso 21. Vea, con todo lo que José pasó, cualquiera de nosotros diría: yo no tengo por qué seguir en esto. La verdad, quise hacer lo correcto delante de Dios. La verdad, empecé a obedecer a Dios. Mis hermanos me aborrecen, mis hermanos me vendieron. Estoy en una tierra extraña, estoy siendo esclavo acá. Tengo que trabajar como un esclavo de este hombre Potifar. Y para colmo, su esposa me anda buscando. Su esposa está queriendo que yo cometa un gran mal. Él pudo haber dicho: me voy a olvidar de todo y voy a hacer como que no conozco de Dios. Sin embargo, fue un hombre que confió en el plan de Dios. En el capítulo 39 de Génesis, verso 2, dice la Biblia: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vaya al verso 20, por favor, y verso 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La Biblia nos enseña de que Dios tenía un plan para José. José no lo entendió en el momento. Es hasta el final de la vida, cuando Jacob muere y piensan los hermanos otra vez diciendo, ellos creen, dicen: bueno, José nos va a hacer mal, José nos va a pagar con el mal que nosotros le hicimos. Llegan ante José a decirle: José, su papá dijo que nos cuidara y que no nos hiciera mal. José les dijo: no tengan temor, porque todo estaba en el plan de Dios. No tengan temor, porque ya Dios había hecho las cosas. Todo lo mal que le habían hecho a José fue por un propósito: para preservar al pueblo de Israel. Todo lo que ellos habían pensado, toda la maldad de ellos hacia José, había sido algo que Dios permitió en la vida de ellos por un plan, en la vida de José, por un plan, por un propósito, para sostener, para mantener el pueblo de Israel. Déjeme decirle algo: vienen momentos duros a la vida, pero Dios tiene un plan. Vienen momentos difíciles, pero Dios tiene un plan. Vienen momentos donde vamos a llorar. Vienen momentos cuando nos vamos a postrar en tierra y decir: Señor, no entiendo nada. Señor, no sé lo que está pasando. Pero Dios dice: sigue adelante, porque hay un plan que yo tengo para su vida. Tenemos que aprender a confiar en el plan de Dios. Pero en Mateo 14:31, en el libro de Mateo, capítulo 14, el verso 31, no solo Pedro olvidó la fuente de todo poder, no solo Pedro se olvidó del plan de Dios, sino que también Pedro se olvidó de confiar en el amor de Dios. En el verso 31, verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo me puedo imaginar a este hombre pensando que iba a morir. Me puedo imaginar a este hombre pensando en que ya él seguro se iba a ahogar, se iba a perder en esa tormenta.
pensando no hay más. Si el Señor no hace algo, si no me rescatan aquí, yo voy a morir. Pero Cristo dice en el verso momento, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó del amor de Dios. Pedro dudó del amor que le tenía a Cristo, que iba a protegerlo, que iba a cuidarlo. Déjeme decirle algo, la Biblia dice que el amor de Dios es grande para con nosotros. En Romanos capítulo 8, el verso 38 y 39, el apóstol Pablo nos habla, usted conoce este pasaje, pero dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que le separe del amor de Dios. Muchas veces lo olvidamos. Muchas veces lo olvidamos. Yo trato de decir a mis hijos cuánto los amo, porque yo sé que a veces pueden olvidar, sobre todo en los castigos, de que papá los ama. Yo trato de abrazarlos y decirles: te amo. Déjeme decirle algo: Dios nos ama y nada nos puede separar de ese amor. En el verso 35, note lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos capítulo 8. La pregunta es: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Y en la segunda pregunta él dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Dios? ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? No hay nada. Se contesta en el verso 31: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi hermano, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. La mayoría de los que dejan la iglesia y se van, se olvidan que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Conozco gente que cae en el pecado, gente que falla al Señor, y gente que piensa: ¿para qué voy a ir? Déjeme decirle algo. Por supuesto, Dios quiere que vivamos una vida santa para Él, pero Dios quiere que vengan a la iglesia todos los que somos pecadores, y no nos vayamos de aquí sin arreglar nuestra vida con el Señor. Hay personas que fallan, hay personas que caen en el pecado. ¿No sabe qué es lo peor? No solo que caen en el pecado, que se alejan de Dios, que se olvidan de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada que lo pueda separar de ese amor que el Señor ha tenido. Pedro fue un hombre que tuvo un gran valor. Ha sido el único que caminó en el mar o en las aguas, pero se olvidó la fuente de todo poder. Se olvidó de confiar en el plan perfecto de Dios. Y déjeme decirle que el plan de Dios es perfecto. Su plan no es perfecto, mi plan no es perfecto, pero el plan de Dios es perfecto. Y se olvidó de confiar en el amor de Dios. Yo no sé si en esta noche haya tribulación que le agobie. Yo no sé si en esta noche usted vino diciendo: yo quiero, casi me estoy hundiendo, pastor. Yo siento que la tormenta es demasiado fuerte. Yo siento que de verdad las cosas están de una forma, hay una tormenta tan grande que yo no voy a poder sobrepasarla. Permítame decirle que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Confíe en el poder de Dios, no en su poder.
confíe en el plan de Dios y confíe en el amor de Dios. Les voy a invitar a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos por un momento nada más.